Entonces, continuamos con lo que teníamos el viernes con respecto a ¿cómo se llama? A la fisiología del músculo cardíaco y al ciclo cardíaco. Capitulación breve hasta ahorita. Decíamos que el músculo cardíaco era diferente del músculo esquelético en un par de cosas. Primero, en el mecanismo o en la estructura de la fibra, en la cual teníamos una estructura similar en términos de la organización de la proteína contráctil, que teníamos un sistema de retículo sarcoplásmico. Conste, el retículo sarcoplásmico en el músculo cardíaco está desarrollado menos eficientemente que en el músculo esquelético, porque entre otras cosas, el músculo esquelético necesita un retículo sarcoplásmico más grande para contraerse más rápido. Mientras que aquí ya dijimos, había, había menos necesidad de contracción, pero que sí tiene estos discos intercalares que me sirven para transmitir señal entre una célula muscular cardíaca y otra, y por lo tanto este músculo cardíaco se comporta como un sisitio, o sea que básicamente el corazón son dos masas musculares. El músculo auricular y el músculo ventricular, más el tabique que dijimos es, es parte eléctricamente hablando del músculo ventricular. Dos, que el sistema de excitación aquí es un poco diferente en que tenemos, en primer lugar, un canal de sodio que es, o una membrana que es porosa, con lo cual la repolarización lentamente, y en particular en el músculo especializado que sirve para conducción eléctrica, lentamente el voltaje de transmembrana baja, y si yo no excito una fibra muscular cardíaca, la fibra muscular lo hará sola en algún momento, dependiendo de la estructura específica que tenga su canal de sodio, va a dispararse sola a una frecuencia más alta o más baja, pero el caso es que todo el músculo cardíaco tiene automatismo, o sea que es capaz de iniciar un latido. Cualquier célula del músculo cardíaco pudiera iniciar un latido. El problema va a ser controlarlo para que no se, más bien para que no se dispare y no tengamos un montón de células disparándose fuera de secuencia. Y el principal mecanismo que hemos visto hasta ahorita va a ser el hecho de que trabajan mediante sobremarcha, o sea que la célula que se dispare más rápido va a iniciar el latido, y que si esta célula no está caminando, no está funcionando, otra célula lo hará más abajo en la jerarquía. Tres, que este músculo cardíaco trabaja disparando todas las células, y que lo que tenemos es una posibilidad de regular la fuerza de contracción del músculo, regulando la cantidad de calcio disponible para su acoplamiento, para para iniciar la reacción de contracción. A diferencia del músculo esquelético, donde yo podía reclutar unidades motoras, o sea, es decir, voy a encender 10%, 20%, X% de las fibras. En el músculo cardíaco voy a encender el 100% de las fibras, pero tengo la posibilidad de encenderlo. Ok, voy a encender toda la fibra, pero esta vez la voy a encender al 20%, la puedo encender al siguiente al 25%, o sea, tengo la variabilidad en la fuerza de contracción, o sea, la contractilidad es regulable, ¿m? Y es regulable de una manera bien rápida. Yo puedo aumentar mi gasto cardíaco, mi bombeo cardíaco de ahorita, que ahorita está haciendo lo mínimo. Mi gasto cardíaco es el mínimo que puedo tener, 6 litros por minuto, pero dentro de 2 minutos podría estar queriendo, no sé, eh, levantar una refrigeradora y aumentar mi gasto, y tengo que aumentar mi gasto cardíaco al doble. Ahora, esto incluye un par de cosas. Incluye que, en primer lugar, hay
una modificación. Como el latido cardíaco tiene una meseta, como la contracción tiene una meseta, digamos, de 0.2 a 0.3 de segundo, mientras la contracción del músculo está en meseta, el músculo está refractario. Principio crítico acá. Mientras, acuérdense, el músculo se acopla, pero a diferencia del músculo esquelético, se acoplaba y se soltaba, siempre la fibra muscular cardíaca, para poder exprimir el músculo ventricular, va a estar en una meseta de contracción que dura de 0.25 a 0.13 o a 0.30 de segundo. Y durante ese periodo, el músculo está refractario y tiene que estar, porque si yo lanzo un latido en medio de ese periodo refractario, voy a desorganizar completamente el orden de la contracción y lo que voy a tener es una arritmia fatal, va a tener un desastre. Entonces, siempre que el músculo está en meseta, no puede haber excitación. Dos, como el retículo sarcoplásmico no está tan bien desarrollado como en el músculo esquelético, yo tengo que tener un lugar donde guardar el calcio. Y ese lugar va a ser los túbulos T, los túbulos transversos que van entre célula y célula. Aquí no solamente son un mecanismo para trasladar calcio, sino que también son un mecanismo para almacenar calcio. Yo tengo en la mayoría de las células musculares normales, esqueléticas, yo tengo un depósito de calcio en el retículo sarcoplásmico, pero la mayor parte del calcio está fuera de la célula. En el músculo cardíaco, para no estar dependiente de la necesariamente de la entrada de calcio por un retículo sarcoplástico que no está totalmente equipado para llevar calcio al interior de la fibra, lo está, pero no con un grado importante de eficiencia. Yo guardo el calcio dentro de la célula y lo guardo en los túbulos transversos. Esos túbulos transversos resulta que tienen un tipo especializado de canal de calcio. Es una variante del canal lento. ¿Se acuerdan que dijimos que ahí teníamos canal rápido de, de sodio, un canal lento que llamamos de sodio-calcio, en el cual estoy permitiendo entrar los dos por transporte, y un tercer tipo de canal, que es lo que llamamos canal lento de rianodina. Repito, de rianodina. Ese tercer canal, que es dependiente de voltaje, abre a más 40 milivoltios. ¿Okay? Y permite la entrada de calcio del túbulo transverso al sarcoplasma, o sea, al citoplasma de la célula cardíaca. Por lo tanto, la excitación, medida en términos de la entrada de calcio, pasa en 3 fases. Entrada de sodio rápido, canal de sodio-calcio lento y canal de rianodina aún más lento, pero que ese canal es lo suficientemente lento para permitir que esté entrando calcio durante casi 0.2 de segundo, 0.3 de segundo y manteniendo la contracción. Si no hubiera un canal de rianodina, si no existiera, la entrada de calcio a la célula cardíaca sería demasiado lenta para sostener una fuerza de contracción. Y 3, regulando el canal de rianodina, yo regulo la cantidad de calcio que está disponible para iniciar la reacción entre actina y miosina. Si yo regulo la cantidad de calcio en ese canal, yo regulo la fuerza de contracción. Por lo tanto, la variabilidad, la variación en la contractilidad depende de un tipo específico de canal de calcio. Okay. Ahora, si hasta ahorita te vas dando, te vas uniendo a la discusión, te darías cuenta que estamos hablando de un mecanismo de excitación-contracción, un acoplamiento entre excitación-contracción, y que este acoplamiento además me
tiene que conducirse de célula a célula cardíaca y que de hecho tengo un músculo especializado, un sistema de conducción, que es, en vez de ser basado en fibra nerviosa, es basado en células musculares. ¿Y a qué velocidad conduce un sistema de contracción basado en estas fibras musculares especializadas? Y de hecho, conduce a unos 4 metros por segundo. ¿Okay? Las fibras especializadas, lo que vamos a llamar a partir de ahora, le vamos a decir el sistema de His-Purkinje, que fueron los dos histólogos que descubrieron la presencia de este tipo de células especializadas, conduce a unos 4 metros por segundo. Acuérdense que no es gran problema porque todo el sistema mide unos 10 centímetros de largo o menos. Y dentro del músculo, o sea, la conducción que salta o que pasa a través de los discos intercalares de una célula muscular a otra, o sea, conducción intermembrana, va a ser de 0.3 a 0.5 metros por segundo. O sea que, en principio, el sistema de conducción, el sistema de His-Purkinje, conduce la señal primero y luego se va a propagar por el músculo. O sea, no hay propagación en condiciones normales. La señal que genera el ritmo, que genera el latido, no va a viajar necesariamente a través del músculo, sino que va a tener una vía específica. La vía de His-Purkinje es básicamente músculo cuya función no es generar contracción, sino sencillamente organizarla. Ahora, vámonos a la idea del ciclo mecánico, ¿ok? No, miento. Me falta una cosa. Me falta la relajación, porque hasta ahorita solo he hablado de contraer la fibra muscular cardíaca, pero ¿cómo hago para relajar el músculo cardíaco? Pausa de un minuto. Bien, entonces estábamos hablando de la relajación del músculo cardíaco. Pues mira, no, que si relajar el músculo cardíaco es igual, solo tengo que sacar el calcio. Pues sí, tenemos que sacar el calcio, pero aquí es donde hay una pequeña vuelta de la tuerca. Obviamente que la relajación del músculo cardíaco requiere de desacoplar el calcio de la troponina. Eso está igual. Pero ahora, la salida del calcio va a ser diferente porque requiere de un proceso de 2 pasos. Primero, requiere de que al sacar el calcio vas a sacarlo no con una bomba calcio-magnesio como en el músculo esquelético, sino que vas a utilizar un proceso de 2 pasos, en el cual el primer paso es ocurre
usando lo que llamamos un intercambiador de calcio por sodio. Mira bien, ahora, para relajar el músculo, entonces primero desacoplas el calcio de la troponina y luego lo metes en este intercambiador que básicamente es una proteína de contratransporte. Agarra calcio y saca, por cada molécula de calcio que saca, entra una molécula de sodio. Tú me vas a decir entonces que qué hago con todo el sodio. El sodio lo voy a meter a la TPasa de sodio-potasio para sacarlo e intercambiarlo. Quiere decir que aquí, para relajar el músculo, tengo que agarrar el calcio, sacarlo, sale calcio, entra sodio. Y luego la TPasa vuelve a sacar el sodio y mete potasio. Resultado es un proceso de dos pasos. Hay un paso de contratransporte pasivo, no gasta energía, y luego un paso de transporte activo en el cual el sodio entra y vuelve a salir. ¿Okay? Entonces salió calcio y al final lo intercambio y entra potasio. Al final eso tiene una consecuencia que sí nos afecta en una medida crítica. La excitabilidad, la contractilidad del músculo cardíaco depende no solamente de las concentraciones de calcio, sino grábenselo para toda la vida. La excitabilidad del músculo cardíaco principalmente depende de ese potasio que estoy utilizando porque es el último paso en la cadena. Y que cuando yo me pongo a jugar con las concentraciones de potasio en sangre o en tejidos, la primera cosa que se va a afectar es el ritmo cardíaco. No hay cosa más peligrosa que estar jugando con los niveles de potasio. De hecho, es lo que utilizan en Estados Unidos para lo que tienen ahí en el corredor de la muerte. Lo que te pasan es potasio al músculo cardíaco, te llenan de potasio y parada cardíaca. Entonces, grábenselo desde ahorita y para siempre. Si vos le metes un montón de potasio al corazón de un solo, o sea, en concentraciones muy altas o a un ritmo muy rápido, te vas a ganar una parada cardíaca por literalmente, por la hipercalemia lo que te hace es que hay tanto potasio disponible que básicamente saca todo el calcio y el corazón, mira, se para en diástole, o sea, se para en relajación completa. Digo que aquí a veces la fisiología parece una serie de consejos para matar gente, ¿no? Si no sabes lo que estás haciendo, básicamente eso es lo que es. Entonces, ya una vez que tenemos este acoplamiento eléctrico, o sea que hicimos abrir los canales de calcio, etcétera, y se contrajo el músculo, tenemos el prerequisito para hablar del ciclo mecánico del corazón. ¿Ok? Acuérdense que va a haber primero la ahorita y luego la acción que me da contracción. Punto de vista de una bomba que esté jugando sangre del sistema. Después vamos a hablar del ciclo eléctrico y de la cuestión electrocardiográfica del asunto. Pero ahorita estamos en la parte mecánica. Mastoideo, entren acá con estos dos dedos, siempre con la yema de los dos dedos y busquen el latido de la carótida. Y díganme cuánto es su frecuencia cardíaca. Cuenten cuántos latidos hay en 15 segundos y multipliquen.
El otro punto es el pliegue inguinal para aquellos que quieren buscar el pulso femoral. Es más fácil desde allá. Entre frecuencia del pulso, sí. A veces hay diferencia entre las dos, pero para efectos de esta discusión asumimos que estamos hablando de personas sanas donde las dos cosas son iguales. Ahora, la duración del ciclo cardíaco es el recíproco de esto. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca es de 60 por minuto, la duración de un ciclo cardíaco sería lo opuesto, sería un segundo. ¿Ah? Si mi frecuencia cardíaca ahorita dije que es 98, quiere decir que mi ciclo cardíaco entero dura más o menos 0.6 segundos. Yo estoy trabajando a una frecuencia un poco más alta de lo que sería esperado para mis condiciones de ejercicio, pero probablemente es porque no me he tomado las dichosos medicamentos, dichosos vasodilatadores que tengo que tomar todos. En ustedes, o sea, a menos que tengan alguna otra condición, ahorita su frecuencia cardíaca va a ser entre 60 y 80. Quiere decir que su ciclo cardíaco debe durar entre 0.75 más o menos y un segundo. Y me da el 9 por 15. No, contaste mal porque 9 por 4 son 36. 9 por 4 son 36. No creo que manejes una frecuencia tan baja, ¿ok? A menos que en algunas circunstancias, vaya, seas un atleta de esas atletas de maratón súper entrenada, no sé si corres el maratón de Boston, pero si no, creo que deberías volver a contar. O contar en 30 segundos, a veces es más fácil, a veces es más fácil. En todo caso, a veces si tu pulso radial no es muy fuerte, si tu presión arterial no es muy alta, proba el femoral, ¿m? Proba el pulso femoral o la carótida. A veces es más fácil encontrarlo. Bueno, entonces, en todo caso, ya entienden esos dos conceptos, frecuencia cardíaca y su recíproco, que es lo que llamamos la duración del ciclo. El otro concepto que tenemos que entender es el hecho de que como es un ciclo intermitente, o sea, no es una bomba que funciona continuamente, el concepto de sístole y diástole. Vamos a definir la sístole como todo el periodo durante el cual hay contracción de la fibra muscular cardíaca. Ahora hazlo 46 por 30. Eso es más creíble. Tu pulso sería de 92 por minuto, que ese sí es un valor típico fisiológico del pulso. Como te digo, normalmente de 60 a 80, pero a, a tu edad, asumo que ustedes tienen 20, 21 años, manejar una frecuencia cardíaca de 90 es perfectamente tolerable a largo plazo. ¿Okay? Si yo, bueno, niño está, pues, mi hijo está por ahí, no,
Ok, ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces, estábamos en la definición de sístole y diástole, ¿verdad? Y de a ver si estoy conectado aquí. Ya estoy conectado. ¿Me oyen? Sí, doctor. Vaya. Dice Nancy, 40 por 30 segundos. 40 por 2 son 80. Eso es normal. Totalmente normal. Entonces, estamos en la, ¿cómo se llama? En la discusión entonces, que si tenemos sístole versus diástole, ¿va? Y entonces el opuesto, si queremos decir la contrapartida de la sístole, es la parte de relajación, o sea, donde el músculo se está relajando y eh, no hay actividad contractil en el músculo. Acordate que esa diástole es tan importante en términos de sístole, en términos de la contracción como la sístole, porque si no le dieras tiempo suficiente a la diástole, y de hecho tenés que dar un poquito más de tiempo que a la sístole, no vas a tener llenado de los ventrículos, porque tenés que, tenés que llenar, tenés que llenar el, ok, déjame ver qué dice, ok, tenés que llenar el ventrículo para tener algo que bombear. Entonces veamos los eventos y para entender el ciclo mecánico veamos cómo funciona. Y básicamente el corazón son dos bombas que están trabajando en paralelo. O sea, el corazón humano que tiene 4 cámaras, tenés 2 circuitos que están trabajando en paralelo al mismo tiempo. Un circuito, decíamos, que está en el lado derecho, recibe sangre venosa, obviamente de la cara, y bombea hacia el lecho pulmonar, que ese circuito es el circuito derecho trabaja con baja presión y baja resistencia. Y lo vamos a llamar a partir de ahora circuito pulmonar. Y el circuito sistémico que recibe sangre de las venas pulmonares hacia el ventrículo aurículo y ventrículo izquierdos y hacia la circulación sistémica, o sea, hacia la aorta como vía de salida y hacia un lecho un montón de lechos que tienen dos cosas. Primero, trabajan con mucha resistencia. Dos, trabajan a mayor presión, por lo tanto necesitan más músculo para mover sangre, o sea que el ventrículo izquierdo necesariamente va a ser más grande en términos de más masa muscular. Los dos tienen la misma capacidad. Y tres, que el circuito sistémico en particular, vos podés regular el flujo y regular el trabajo cardíaco o ajustar el trabajo cardíaco aumentando o disminuyendo la resistencia, o sea, abriendo y cerrando vasos sanguíneos de los diferentes lechos. Como consecuencia de que este trabajo es regulado, de que este ciclo es regulado, también vamos a tener que el metabolismo del músculo cardíaco va a depender de este ciclo mecánico, o sea, de la cantidad de trabajo, de energía por minuto o cantidad de energía gastada por segundo, que es la definición física de trabajo,
En dependencia de eso va de la cantidad de trabajo que tenés que generar con la bomba, vas a cambiar el consumo que tenga el músculo cardíaco, en particular de oxígeno. ¿Okay? Pero vámonos primero con ver cómo funciona el ciclo. Todo el principio de, del ciclo mecánico depende de que está llegando cierto volumen de sangre, obviamente, entrando al corazón. Y ese volumen de sangre que está entrando a la aurícula, al atrio, perdón, en el lado derecho, es lo que vamos a llamar precarga. ¿Ok? La precarga está mediada por el volumen sanguíneo. Si no tienes nada que bombear, no hay precarga, no hay ciclo. ¿Ok? Entonces, si yo meto, y vamos a empezar en secuencia, yo sé que los dos lados, izquierdo y derecho, están en paralelo, o sea que el latido no es que bombea sangre primero el ventrículo derecho y luego el izquierdo, los dos lados se van a contraer simultáneamente, pero para la explicación, veamos lo que parece trivial, pero no lo es, o sea, la secuencia. Las dos entradas, a la aurícula derecha tiene dos componentes, dije, cuando hablábamos al ir a la introducción, todo esto. Un componente grande donde casi no hay músculo y que es básicamente una cámara de recepción para la sangre, donde las dos venas cavas confluyen a la aurícula. Realmente esa parte se llama el atrio venoso, el atrio de las cavas. ¿Okay? Ahí está entrando y es más o menos el 80% del volumen de la aurícula. ¿Ok? El otro 20% es la parte contráctil, lo que llamamos la orejuela de la aurícula. Quiere decir que el llenado de la aurícula, del tacto, del atrio de la cavas, es principalmente pasivo. ¿Ok? O sea que esa cava vamos a tomar que si la posición del atrio de las cavas está más o menos acá, o sea, si ustedes hacen el saludo hacia la bandera, más o menos, si aquí está el manubrio, este es como el tercer espacio, entre el tercer y cuarto espacio intercostal, esa es la posición del atrio de las cavas. Y para efectos de nuestra discusión, para efectos de fisiología, eso consideramos el punto cero del sistema. ¿Ok? O sea, si yo voy a empezar a medir presiones dentro de las cámaras, ese es el punto cero. ¿Ok? De ahí yo puedo, toda presión mayor a la que está ahí es positiva, toda presión menor es negativa. ¿Me explico con eso? Porque ahorita cuando hable de mediciones de presiones tengo que tener una referencia. Entonces, para todo lo que hablamos en fisiología y de hecho en hemodinámica, cuando hablamos ya en términos de cardiología y de hemodinámica y todos esos procesos ya aplicados para el uso en pacientes, el punto cero es el punto donde confluyen las dos venas cavas en el atrio. ¿Okay? ¿Grabado? Entonces, como el llenado es pasivo, la presión ahí es alrededor de cero, pero ese músculo contráctil en la aurícula derecha tiene la función de ser lo que llamamos cebado del ventrículo. ¿Ok? Porque si yo solo dejara que el ventrículo se llenara pasivamente, estaría muy bien. No tendría problema, pero no sería eficiente. Por lo tanto, yo tengo que agregarle, como dice, darle una patadita a la entrada de sangre al ciclo. Y eso me lo hace el músculo auricular en el lado derecho. No es mucho músculo, por lo tanto, no crean que va a subir la presión gran cosa. Va a subir la presión a 3 milímetros de mercurio. A partir de ahora, las presiones las vamos a medir en milímetros de mercurio. ¿Ok? Y ustedes me preguntan que por qué no uso una unidad más métrica, es decir, uso hectopascales o kilopascales o cualquier otra unidad de medida y me quedé con esa antigua unidad de medida que era el milímetro de mercurio. Resulta que estas presiones se medían con manómetro de mercurio. No sé si ustedes lo han visto
Voy a ver si encuentro una foto de esta. Eso cuesta hallarlo. Yo ando buscando, tengo años de buscar uno en el consultorio. Aquí tengo uno. Para que entendamos lo del milímetro de mercurio, porque hay gente que me pregunta. Ya te voy a poner. Ese es el esfigmomanómetro clásico para medir la presión, para medir presiones. Y ven que tiene una columnita ahí, una tubería graduada en milímetro de mercurio, y eso que tiene adentro es mercurio. ¿Ok? Es mercurio. Cuando yo conecto esto al manguito de la presión de aire sube por acá, por este tubito de forma de U, a esa cámara con la tapita plateada que está llena de mercurio y empuja el mercurio para arriba. Lo bonito del manómetro este es que como el peso del mercurio es constante, medido por sus mismas propiedades físicas, la presión que yo necesito si yo agrego presión, va a levantar la columna y la puedo medir en milímetros. De hecho, le puedo borrar la escala esa pintada y poner una reglita y me funciona igual. ¿Okay? Milímetros de mercurio. De hecho, bueno, ahorita no sé si tenga, pero el otro año que vas a tener que comprar un manómetro de presión arterial, esos que tienen el relojito, eso se llama un aneroide. Y los buenos aneroides se calibran con uno de esos manómetros de mercurio. Y antes, en tu consultorio, eso era lo que había que tener, un manómetro de mercurio. Desgraciadamente, precisamente porque el mercurio es un veneno ambiental y todo lo demás, todas las demás cosas relacionadas con su peligrosidad han ido desapareciendo. ¿Ok? Han ido desapareciendo y han ido siendo sustituidos por los manómetros de aneroide que hay que calibrar porque se salen de ajuste, o unas babosadas electrónicas que ahora se ponen aquí que los andan vendiendo en las farmacias. Eso será muy bonito para jugar los pacientes, pero yo no quiero ver a ninguno de ustedes ya en papel de estudiante de medicina serio usando esa tontera para tomar presión. Porque ni ninguno de sus maestros de semiología se los va a tolerar. De hecho, no existen, ese baumanómetro que te mostré, de hecho era la versión portátil, ¿ok? Se podía llevar, tenía una llavecita ahí para evitar que saliera el mercurio y es el que andabas. Dirás que era primitivo, pero es más preciso que cualquier cosa que fabrican ahora. Ok, entonces por eso medimos en milímetro de mercurio. La presión entonces en la aurícula derecha empieza en cero, ¿va? Está llenando pasivamente. Pero cuando se contrae la orejuela, o sea, el músculo auricular, la presión va a subir un poquito, va a subir a 3 milímetros de mercurio, lo cual es suficiente presión para abrir la válvula auriculoventricular derecha, o sea, la válvula tricúspide, y llenar el ventrículo derecho, más que la patadita que te dije que le daba el músculo auricular, terminas de llenar el ventrículo derecho. Y ese terminar de llenar implica que ¿cómo se llama? Que la porción del llenado que te da esa contracción auricular es del 20%, ¿ok? Lo que llamamos la patadita auricular. O sea que el 80% de la sangre que entra al ventrículo derecho entró pasivamente y luego, y luego se y luego este 20% termina de llenar el ventrículo. Por eso es que hablamos de que eso sirve para cebar el ventrículo, para llenar, para terminar de llenar. ¿Ok? ¿A dónde está? Ok. Entonces, eh, normalmente eso quiere decir que si mi aurícula deja de trabajar, yo no tengo gran problema
en condiciones de reposo, porque yo estoy trabajando con una gran reserva cardíaca, pero en condiciones de máximo ejercicio. Por ejemplo, a mí me quitan las aurículas, o se muere la aurícula porque es un infarto, se infartó todo el músculo. Aquí ni cuenta me doy. Ahora, si yo me pusiera en la caminadora a correr, me daría cuenta que ese 20% me hace falta, que disminuye mi tolerancia al ejercicio, pero perder el músculo de la aurícula no es una cosa tan fatal. Ahora, cuando abrí la válvula tricúspide, esta sangre entró a lo que es propiamente la cámara contráctil del ventrículo. Acuérdense, ese ventrículo, ahorita estamos todavía en el ventrículo derecho y vamos a tener dos porciones en el ventrículo. Uno es la cámara ventricular en sí, ¿okay? Que es la que se va a contraer, que tiene la mayor parte del músculo, y la otra parte es el tracto de salida, o sea, esa cámara ventricular va a estrecharse para formar un tracto de salida. El tracto de salida no tiene mucho músculo, ¿ok? Básicamente es solamente para redirigir el flujo. Ok, entonces, si yo estoy tomando, ¿verdad?, la presión en la aurícula, estoy tomando la presión en la aurícula, en el atrio derecho, voy a ver que esta patadita auricular, al contraerse, el músculo de la aurícula, me provoca una pequeña elevación de presión. Dije a 3. ¿Ah? Eso, si yo lo estoy leyendo, yo meto un catéter, un sensor de presión o sencillamente una columna de líquido comunicando a la aurícula, veo que me hace una elevación pequeña, es lo que llamamos la onda A en la presión de la aurícula, una pequeña onda. Ok, logré llenar el ventrículo. Ahora, ¿qué va a suceder? Que como la señal de despolarización ya llegó al músculo ventricular, este músculo ventricular se va a empezar a contraer. Resultado, ese músculo que, como decíamos, es el ventrículo, tiene sangre, ¿ah? Tiene sangre, vamos a hablar en condiciones de reposo y vamos a hablar entonces del volumen ventricular. ¿Okay? Ese volumen ventricular, vamos a suponer que llenaste el ventrículo, la patadita auricular incluso le agregó más, y el ventrículo está lleno a toda su capacidad. ¿Cuánto es la capacidad del ventrículo total? Va a ser de unos 110 cc. 110, un poquito más de 110 cc. Eso es lo que llamamos el volumen telediastólico del ventrículo. ¿Ok? Me van siguiendo, o sea, entró unos 85 cc de sangre pasivamente y el otro 25 o algo por ciento entró por la contracción de la aurícula. Juntos hace que al ventrículo, cuando esté completamente lleno, le caben 110, 120 cc, condiciones fisiológicas de condiciones normales. Eso es volumen telediastólico. ¿Okay? Ahora, toda esa sangre en el ventrículo la tengo obviamente es lo que quiero bombear. Para ese momento, como te dije, ya la onda de contracción, la onda de despolarización llegó al músculo ventricular y el ventrículo empieza a contraerse, el ventrículo derecho empieza a contraerse y esa contracción va a ser primero, tiene que iniciar todo este acoplamiento y el músculo que estaba relajado tiene que aumentar su tensión, tiene que aumentar el tono. En esa fase, en la primera fase de la contracción del ventrículo, el músculo se está tensando, pero todavía no se está moviendo. Acordate que tiene que, en primer lugar, aumentar la tensión, empezar la contracción de la proteína de actina y miosina. Tiene también que vencer su inercia y la inercia de la propia columna de sangre que está entrando. O sea, tenés que mover algo que tiene masa y las leyes de la física se aplican dramáticamente bien acá. Por lo tanto, entramos en una fase que se llama contracción isovolumétrica.
en la cual solo estás aumentando la presión, pero hasta este momento no ha salido ni un cc de sangre del ventrículo. O sea, empezaste a 3, ¿va? Y la presión empieza a aumentar rápidamente durante esta fase, tanto así que la válvula tricúspide que estaba abierta empieza, ¿ya? La presión hace que, por supuesto, el aumento de presión hace que se empiece a cerrar. Y al cerrarse la válvula, las 3 hojitas de la válvula chocan. Cuando chocan, vas a darte cuenta de que el cierre de la válvula tricúspide te hace 2 cosas. En primer lugar, al chocar, hace el primero de los 2 sonidos cardíacos, del plup, plup, ¿ok? Que es el sonido de las hojuelas de la válvula al chocar entre sí y cerrarse. 2, ese golpeteo que hace la válvula me hace una pequeña muesquita ¿te acuerdas que te dije que estaba metiendo un sensor de presión en la aurícula? Me hace un segundo muesquita, otra marquita representando como es la onda de choque de la sangre pegando en la válvula. Eso se llama una onda V de vaca, ¿ok? V de vaca. Entonces tengo una onda A, explicando la contracción de las aurículas, y yo leo la presión, luego una muesquita que es la onda V. En este momento ya se cerraron, ya está cerrada la válvula tricúspide y la presión en el ventrículo está aumentando y sigue aumentando hasta que es suficiente para abrir la válvula pulmonar, ¿ok? En este caso, para abrir la válvula pulmonar necesitas empezar a subir la presión, y para que se abra la válvula pulmonar, la presión es de 8 milímetros de mercurio, ¿ok? O sea, empezaste en 3, cerraste la válvula tricúspide, seguiste aumentando la presión y cuando la presión llega a 8, ¡bloc!, abrís la válvula pulmonar, ¿no? Sencillamente, bueno, es pasiva, se abre porque es pasiva, entonces, ¡plá!, se abre y toda la sangre que estaba atrapada en el ventrículo, que está queriendo contraerse, empieza a agarrar camino hacia el tracto de salida que lleva, por supuesto, a la válvula pulmonar. En ese momento es que tenés lo que vamos a llamar la fase de eyección del ventrículo. O sea, estás aumentando la presión, estás con la válvula abierta, obviamente vas a sacar sangre del ventrículo. Y aquí es que vamos a tener que la presión durante toda esta fase aumenta a un valor máximo, lo que vamos a llamar el pico de presión ahí en el ventrículo, y ese pico de presión, acuérdense que estamos en el lado derecho, por cierto, les voy a decir, ahí en Guyton está el ventrículo. Esa presión del lado derecho, entonces, va a seguir aumentando más allá del 8. La presión en el circuito pulmonar va a llegar a un tope y el tope anda en 15 a 16 milímetros de mercurio. O sea, abrió a 8, pero como todavía sigue apretando la presión máxima que está en el circuito, o sea, medida, si lo querés así, en la arteria pulmonar, es de 15 milímetros de mercurio. Presión baja realmente. Mientras la presión sea suficiente para mantener la válvula pulmonar abierta, va a estar saliendo sangre ahí. Eso es el porcentaje de sangre que está saliendo del ventrículo durante este periodo de eyección, es lo que llamamos la fracción de eyección. Valor crítico otra vez aquí en términos de hemodinámica. La fracción de eyección, o sea, ¿qué porcentaje de la sangre que estaba en el ventrículo podés sacar? Okay. Obviamente no va a ser nunca de 100%, porque no es, en primer lugar, es totalmente ineficiente vaciar el ventrículo en 100%, pero siempre va a quedar un poco de sangre. Ahora, ¿qué porcentaje de la sangre estás sacando? Es más o menos el 70%.
entre el 65 y el 70%. Son los valores normales para la fracción de eyección. ¿Ok? Si esto en algún momento les parece que les está pareciendo una clase para cardiólogos, es porque de hecho la cardiología, la hemodinamia, es una cosa muy interesante, no es necesariamente tan simple, pero está basada en pura fisiología. O sea, la cardiología es pura fisiología aplicada a cosas del corazón. O sea, que el que le guste esa clase de cosas tiene que aprenderse todo este gaito. ¿Ok? Bien aprendido. Entonces, repito, durante la sístole del ventrículo, o sea, primero aumentaste la presión para hacer la válvula tricúspide. Subiste la presión sin sacar sangre. La válvula está cerrada, está solo apretando para aumentar la presión en lo que llamamos contracción isovolumétrica del ventrículo. Cuando la presión llegó a 8 milímetros de mercurio adentro del ventrículo, es suficiente para abrir la válvula pulmonar y empezar la fase de eyección. Durante la fase de eyección, el primer tercio más o menos, la presión está aumentando rápidamente de 8 a un pico de 15 y es lo que llamamos fase de eyección rápida. Está sacando la mayor cantidad de sangre. De ahí la presión vuelve a decaer, ¿okay? Pero entre las dos fases, durante todo este periodo de eyección, lograste sacar el 70% de la sangre que entró al ventrículo. Eso es de unos 75 a 80 cc, que es lo que llamamos el volumen latido. A todo esto, las medidas que conste son las medidas de base, son las que tengo yo aquí en reposo, que estoy haciendo nada. Vale. Y como decíamos, tu fracción de eyección de 65 a 70%. La mía, la de este indio que está acá, es de 66%. Ya tuve la necesidad de que me la midieran hace como un año y medio que me dio un infarto. Y me pusieron con los cardiólogos ahí con tu bonito ecocardiograma, 66%. O sea, todavía estoy funcionando por algún rato. Ok. Y al final lo que va a quedar en el ventrículo, va a quedar un residual de sangre, ¿va? No se vacía del todo. Ese volumen es lo que llamamos volumen telesistólico del ventrículo. ¿Ok? O sea, tener volumen telediastólico, que es la máxima capacidad, y volumen telesistólico, que es lo que queda en el ventrículo después de que terminaste de bombear todo, de que apretaste todo lo que pudiste, y es lo que quedó en lo que es esencialmente un ventrículo vacío. Cuando llegas al volumen telesistólico, o sea que ya bombeaste todo lo que tenía, la presión necesariamente va a empezar a disminuir y baja de 15 abajo de 8, y cuando cae a 8, ¡clac!, la válvula pulmonar se cierra, o sea, ya no hay más salida de sangre hacia el circuito pulmonar. Como la presión sigue bajando, 8, 7, 6, 5, 4, por debajo de 3, se abre la válvula tricúspide y volvés a empezar el ciclo. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos 5 números que tienen que saber. Presión en la aurícula derecha, mínimo de 0, máximo de 3. Presión en el ventrículo derecho, mínimo de 3, máximo de 15, o sea, lo leemos 15 sobre 3. Volumen telediastólico del ventrículo, o sea, máxima capacidad del ventrículo derecho, 110 a 120 centímetros cúbicos. Volumen telesistólico, o sea, lo que queda después de que lo vaciaste, queda aproximadamente unos 40 a 50 centímetros cúbicos. Y fracción de eyección, que eso es el porcentaje de ese ventrículo, qué porcentaje de la sangre ahí puedes empujar, que es entre el 65 y el 70%. Aquí nos vamos a quedar y mañana vamos a ver qué pasa con las presiones en el otro lado, porque los volúmenes van a ser iguales. Y vamos a explicar por qué el volumen de sangre circulante me modifica estos números de presión y volumen. O sea, ¿por qué? Si mientras más sangre tengo en el sistema, mayor va a ser la fuerza de bombeo.
Eso es lo que vamos a llamar. Quiero que lo vayan a leer. Se llama la ley de Frank Starling. Ahí está en su texto de fisiología. ¿Ok? Mientras tanto, pues, esperemos que mañana no tenga problemas con la luz y podamos tener la clase completa para no perder la secuencia.